Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. El tema a tratar hoy es tejido hematopoyético. El objetivo es explicar las funciones y composición de la sangre, así como las características del plasma. Tejido sanguíneo o hematopoyético. La sangre es de importancia fundamental para el equilibrio fisiológico. Está compuesta por un líquido, el plasma, y distintos tipos de elementos celulares. El plasma está formado por agua y sustancias disueltas. Los elementos celulares son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Composición del tejido sanguíneo. La sangre es un fluido de color rojo opaco, compuesto por plasma y elementos figurados. El plasma es la parte líquida de la sangre de color amarillo pálido. Si se alimenta bien, este tipo de tejido adquiere los nutrientes para llevarlo a todo el organismo. Los elementos figurados de la sangre son los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos o hematíes, y los glóbulos blancos, llamados leucocitos. También encontramos las plaquetas o trombocitos, que son los que ayudan en la coagulación de la sangre. Los glóbulos rojos y las plaquetas no son células. Las únicas células de la sangre son los glóbulos blancos. Funciones vitales de la sangre. La sangre tiene varias funciones, que son respiratoria, nutritiva, inmunitaria, excretora, transportadora, homeostasis, reguladora y homeostática. La función respiratoria la realiza mediante la transportación del oxígeno que toma del aire de los pulmones y recoge el dióxido de carbono de los tejidos. La función nutritiva se realiza con el aporte de sustancias nutritivas procedentes de la digestión. La función inmunitaria o defensiva. El organismo se protege de las infecciones gracias a la presencia de los leucocitos o glóbulos blancos, que son los que actúan inmediatamente que aparece algún microorganismo extraño y puede causar algún tipo de enfermedad. Excretora, porque recoge y elimina los residuos y desechos del organismo. Transportadora, conduce el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo a través de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. También lleva el dióxido o el bióxido de carbono o anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta los pulmones para que sea expulsado. Además, conduce las secreciones, hormonas producidas por las distintas glándulas. Homeostasis. Contribuye en el transporte del líquido extracelular, es decir, en el líquido intravascular. Reguladora. Mantiene el equilibrio del agua del organismo, la temperatura corporal, entre otras funciones. Homeostática. Preserva la integridad del sistema circulatorio, limitando la pérdida de sangre en los vasos lesionados. De esta manera nos damos cuenta que la sangre es un componente de nuestro organismo que cumple la mayor parte de funciones para mantener nuestro organismo en completo estado de bienestar. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar las funciones vitales. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, el sexo y la altura. Un adulto tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre, es decir, corresponde al 7% del peso corporal. Características físicas de la sangre. Es más pesada y espesa y viscosa que el agua. Tiene una temperatura de 38 grados centígrados, un pH ligeramente alcalino, es decir, entre 7,35 y 7,45. Constituye cerca del 8% del peso corporal. El volumen en un hombre es de 5 a 6 litros, en una mujer de 4 a 6 litros.
De esta manera nos damos cuenta que este líquido que circula por todo nuestro organismo tiene gran importancia y tiene características específicas que le permiten transitar por todo nuestro organismo, además transportar los nutrientes y el oxígeno. Composición y propiedades de la sangre. Contiene un 55% de una solución acuosa llamada plasma, un 45% de células sanguíneas o elementos figurados que son los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas. Tiene un pH ligeramente alcalino entre 7,35. Representa el 8% del peso corporal. Las células sanguíneas se forman en la médula de los huesos. El plasma se forma del agua que bebemos y los alimentos que consumimos. Su coloración está dada por la hemoglobina que poseen los eritrocitos o glóbulos rojos. Esta sustancia llamada hemoglobina es una sustancia de coloración roja que es la que le da la coloración roja a los glóbulos rojos. El plasma es un material extracelular, líquido, que le impide a la sangre imparte a la sangre su fluidez. El volumen relativo de las células y del plasma es de alrededor de 45% a 55%, respectivamente, quiere decir en hombres y mujeres. El volumen de los eritrocitos compactos es una muestra de la sangre. En una muestra de sangre recibe el nombre de hematócrito. Los leucocitos y las plaquetas constituyen el 1% del volumen sanguíneo. En la gráfica nosotros podemos observar, esto es como que si fuera un tubo de ensayo, y en el tubo de ensayo hemos obtenido una muestra de sangre, y esta muestra de sangre está en el tubo de ensayo. Todos los glóbulos rojos se precipitan hacia el fondo, y lo que queda en la parte de arriba es el plasma, es el líquido extracelular en donde se encuentran los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿ya? Este plasma, lo vemos aquí, está constituido por agua, sales, proteínas plasmáticas, ¿ya? Y parte de eritrocitos, o sea, de glóbulos rojos. Luego observamos que vienen los leucocitos, las plaquetas y varios nutrientes. Células sanguíneas. Las células sanguíneas, como ya vimos, son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos están constituidos por proteína llamada hemoglobina, que es la que le da la coloración roja. La función principal de los glóbulos rojos es transportar oxígeno y dióxido de carbono. La cantidad mínima en un milímetro de sangre o un mililitro de sangre es de 5 millones de glóbulos rojos. El tiempo de vida de los glóbulos rojos es de 120 días. Las plaquetas o trombocitos son células en forma de disco, incoloras, sin núcleo, más pequeñas que los glóbulos rojos. La función es coagular la sangre y reparar los vasos sanguíneos. Estos se encuentran en una cantidad de 200.000 a 400.000 y tienen un tiempo de vida de 4 a 5 días. Los glóbulos blancos o leucocitos se desplazan en la sangre, atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos para ingresar a los tejidos. Estos son los que combaten a partículas y microorganismos invasores, es decir, tienen una función defensora del organismo. Estos están en una cantidad de 7.000 y tienen un tiempo de vida de 13 días. En este cuadro nosotros tenemos el resumen de todo lo que corresponde al tejido sanguíneo, cuáles son las funciones, cómo está compuesta la sangre, cuáles son las células que componen la sangre, ¿ya? Órganos hematopoyéticos. En el adulto, la médula ósea y la epífisis de los huesos largos son los formadores de células sanguíneas, es decir, de glóbulos rojos. En la situación de necesidad hematopoyética, entonces el hígado, el vaso, también son órganos que forman los glóbulos rojos. La médula ósea adulta, en la médula roja, esta cumple la función hematopoyética, es decir, que ahí se forman los glóbulos rojos. En la etapa de gestación, esta sangre la obtiene a través de la madre.